gracias a todos por estar presentes, por su tiempo, más bien también el tiempo de ustedes, que sabemos que tienen otras actividades que hacer y que se toman este espacio para tomar estos cursos que de manera transversal, digamos, cruzan sus actividades del día a día y que no por eso son menos importantes. Entonces eso, agradecérselos, agradecer obviamente a la delegación, al delegado, ¿no? Por favor, querido David, y bueno, pues esperamos aquí la directora de capacitación y yo no decepcionarlos. La directora también no trae el David, la síntesis de ella, pero yo se las digo rápido, ella también tiene una experiencia de muchos años, ¿no? En el IFAI, de hecho ahí es donde yo tuve la oportunidad de conocerla, y bueno, pues fue directora de clasificación y datos personales ahí mucho tiempo, y luego aparte estuvo en función pública como directora de datos personales también, más otras cosas. Entonces hizo también proyectos de política pública, ¿no? Y bueno, pues sí tiene una trayectoria también muy destacada en esto que esperamos les sirva las aportaciones que podamos hacer. Entonces te cedo la palabra, Laura, para dar la introducción, si me haces favor. Gracias. Muchas gracias. Por mi parte también agradezco su presencia, les damos la bienvenida y sin mayor preámbulo empezamos con las particularidades del curso. El curso es un curso introductorio de la Ley de Transparencia el objetivo del curso es que todos ustedes al final identifiquen y tomen conciencia de los aspectos principales del derecho de acceso a la información y lo que se prevé en la Ley de Transparencia, con la finalidad de registrar las implicaciones que tienen estos dos, el derecho y la ley, en sus labores cotidianas. Para ello, el curso está previsto a realizarse en 3 horas. Les pedimos que si tienen alguna inquietud durante la presentación del curso, por favor nos hagan sus preguntas, sin importar el momento en que esto ocurra. Al final del curso se realizará una evaluación que contará con un tiempo de 20 minutos. Es una evaluación que abordará únicamente todos los aspectos que contemplamos en el curso, y el curso se acredita con la asistencia y permanencia durante el evento, la capacitación, y la idea de la evaluación es reforzar los conocimientos de lo que abordamos en el curso. La falta de la permanencia o de asistencia al curso pues hará que no acrediten, pero digamos la evaluación no tiene ese efecto. Durante el desarrollo del curso se hará un recorrido por un panorama de algunos de los conceptos y definiciones vinculadas con la Ley de Transparencia de la Ciudad de México, y también se abordarán temas relevantes en relación con las labores cotidianas de los integrantes de los sujetos obligados, es decir, en este caso de todos ustedes como integrantes de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Y ello precisamente para poder vincular las implicaciones que tiene la ley con nuestras actividades cotidianas como servidores públicos. El contenido del curso se divide en 3 módulos. El primero de ellos es el de conceptos y definiciones básicas del derecho en general. El segundo de ellos se refiere al derecho de información en la Ciudad de México. Y el tercero de ellos ya se refiere a los aspectos específicos de la ley, a los procedimientos, las obligaciones, las solicitudes de acceso, las sanciones, etc. Entonces le doy la palabra a la comisionada San Martín. Muchas gracias. Sí, se escucha. Bueno, me toca a mí comentarles un poquito los conceptos y definiciones básicas. Si tienen alguna duda o quieren intervenir, por favor les pido que pues, alcen la mano y pasamos el micrófono, ¿no? Si les parece bien. Varios de estos conceptos, digo, se ve aquí chiquito, pero se los platico, ya los hemos oído todo el tiempo, ¿no? En el discurso público o en la agenda pública, pero vale la pena preguntarnos qué son, porque además yo estoy convencida de que si sabemos exactamente qué es cada cosa, pues obviamente eso nos permite menos confusiones. Todos estos, nuestro eje es una sociedad democrática. ¿Por qué se habla así? Porque todos estos conceptos y el derecho de acceso a la información y la serie de derechos relacionados, más conceptos como transparencia, rendición de cuentas, tienen que ver con el tema de democracia. Más allá de que también son elementos que pueden coadyuvar a prevenir o para detener o mostrar temas de corrupción y evitar también temas de impunidad, tienen que ver con un tema democrático, porque muchos de ellos lo que fomentan también es el tema de participación. Entonces nosotros cuando hablamos de democracia pensamos en que vamos y votamos, ¿no? En la urna, cada que es un determinado periodo, y pues esa es nuestra participación, que le llamamos democracia formal. Votamos, ya nos vamos a nuestras casas, se nos olvida y pues ya después reclamamos en la siguiente elección algo, ¿no?
Lo que implica que nosotros participemos permanentemente tiene que ver con estos derechos, porque justamente el de acceso a la información, donde accedemos a información pública, nos permite ir conociendo la actividad diaria de las autoridades. Ustedes aquí están sentados del lado de servidor público. Yo siempre digo que sí es un orgullo tener estas dobles cachuchas, es decir, siempre somos ciudadanos, seremos ciudadanos, digo, ustedes a lo mejor viven en esta misma delegación o viven en otra y son usuarios de otra, aunque trabajen aquí, o muchas veces a lo mejor trabajan aquí, también son usuarios de aquí. Entonces tienen la posibilidad y la ventaja de entender los dos lados, cómo percibo yo las necesidades de la ciudadanía y cómo atiendo esas necesidades, y más si yo me pongo en los zapatos, porque siempre soy ciudadano, cómo hago para que eso funcione mejor. Entonces todo eso tiene que ver con el tema democrático, es decir, nosotros decidimos por quién votamos, a quién ponemos de autoridad, le damos esa potestad para que él nos dé una serie de servicios o nos ayude a dirigir una serie de temas que nos ayuden a nosotros como ciudadanos a seguir nuestra actividad. Y por eso es que también tenemos estos derechos fundamentales frente a la autoridad, y para eso el juicio de amparo y demás, ¿no? Nos podemos defender porque tienen que respetarlos y damos esa potestad, en fin, esa es la lógica. Entonces nosotros, si tenemos información pública, pues obviamente podemos participar y tomar mejores decisiones. Cualquier decisión, piensen desde que se levantan de su casa y salen a trabajar, van tomando decisiones todo el tiempo, y esas implican información. Todo tipo de información, lo que oyen en las noticias, cómo está el clima, dónde está la marcha, dónde está el tráfico atorado, dónde está el bache, están arreglando tal calle, un montón. Y además también desde que se levantan van dejando un montón de datos personales, que ese es otro tema adicional, dónde están localizados, en el Waze, etcétera, ¿no? Entonces, en eso yo voy tomando decisiones, y cuando tengo mejor información, tomo mejores decisiones. Por eso la información tiene que ser oportuna, tiene que ser confiable, porque si con esa yo tengo que decidir para un concurso, para qué escuela voy a inscribir a mis hijos, dónde voy a vivir, necesitaría saber si el uso de suelo es correcto, si efectivamente tiene las condiciones y los materiales. Fíjense cómo todo implica información, cualquier tipo de decisión implica información, y eso permite participación, porque una vez que ustedes tienen información, entonces sí pueden incidir más y exigir o participar, y poder, digamos, de una manera informada, no tanto como el yo creo que, es que tengo la percepción, el yo siento, ¿no? Sino es, tengo el fundamento para saber que por qué esto está pasando y por qué no lo otro. Entonces, información pública directamente relacionado con democracia. Rendición de cuentas, que es del lado también de nosotros como servidores públicos. ¿Qué significa rendición de cuentas? ¿Alguien que se anime? ¿No? Tampoco les voy a obligar, les voy a dar oportunidad y ya les voy a ir preguntando. No, no es cierto. Rendición de cuentas. Rendición de cuentas es un concepto que a mí me parece muy bonito, digamos de estos que se relacionan porque es muy completo. Implica que tú como servidor público, las autoridades, no solo muestren lo que hacen y no solo den a conocer la información que tiene que ver con su actividad gubernamental. ¿Y por qué digo que es bonito? Porque a nosotros como servidores públicos a nadie nos gusta, digo a mí no me gusta y yo creo que ustedes tampoco, que les digan que hacen mal su trabajo. Es una manera de mostrar lo que están haciendo, pero explicar por qué se toman decisiones. La clave es la explicación también de esas decisiones. Si yo pido un contrato o accedo a un contrato en el portal de obligaciones, que ustedes saben que hay mucha información publicada, pues estoy viendo la información que tiene que ver con transparencia, lo que muestro, está ahí, publicado, listo, lo veo. Es un contrato que si yo lo leo, simplemente sé que se construyó determinada cosa en un lugar. Y eso es información pública. Pero puedo preguntar por qué se construyó eso ahí. Y entonces tendría que darme la autoridad una explicación, las bases de licitación, por ejemplo, si se cumplen los procedimientos adecuados, porque la lógica de la rendición de cuentas, que tiene un componente también de participación, es ¿por qué en ese sitio y no en otro? Porque entonces yo sé si es eficiente o no la toma de decisión y si estamos usando el recurso de manera adecuada. Eso ustedes también lo hacen todo el tiempo. Si en sus casas tienen que gastar, ¿no?, las mamás o los papás, que son los que tenemos cómo vamos a administrar el gasto del mes, pues decidimos qué es mejor. Entonces, si estamos pagando en la escuela o mejor el teatro, ¿no?, o el concierto, ¿no? No, es que es una mejor decisión, pero pues no nos alcanza. Este mismo ejercicio lo hacemos a nivel de servidores públicos en rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas, cuando no se toman las decisiones pues con base normativa o no están justificadas debidamente o incurrimos en algo, te da otro elemento que es responsabilidad.
Es decir, implica que haya una sanción o una responsabilidad. A mucha gente oye eso y en el discurso a veces se oye un poco amenazante la propia palabra de rendición de cuentas para los servidores públicos, porque pareciera que necesariamente cuando alguien rinde cuentas será culpable, es decir, hay una responsabilidad y no necesariamente es justificar que tu toma de decisiones estuvo bien hecha. Tú tienes un margen de toma de decisión, ustedes saben que nosotros no podemos hacer más allá de lo que nos permite la ley, pero tenemos un margen de toma de decisión y eso justificado con la norma, al contrario, dice, oye, lo estoy haciendo bien. Si hubiera otro tema, entonces sí hay responsabilidad, pero no es un tema malo, no es un tema, es un tema que fortalece más bien a las alcaldías, en este caso, y a las instituciones. Derecho de acceso a la información, ya lo comentamos, cualquier persona lo puede ejercer, cualquier persona, no cualquier ciudadano, es decir, no hay que ser mayor de edad, tampoco tiene que vivir aquí, digo, estando nosotros en el IFAI nos entró una de un extranjero, ¿no? Un investigador de fuera y la hace en su plataforma, puede haber un niñito atrás haciendo una solicitud, ¿no? Un chavito de 8 años preguntando quién es el titular de la unidad de transparencia, ¿no? Alguno de sus hijos, un joven. De hecho, nosotros tratábamos de dar capacitación a los chavos, que son los previos a ser ciudadanos, justamente porque estos derechos les ayudan muchísimo para poder impulsar temas, ¿no? Entonces, en realidad es un derecho humano que todos tenemos, todos, sin necesidad de acreditar interés, sin necesidad de decir quiénes somos, a diferencia del de datos personales, donde sí tenemos que ser nosotros. Nadie más puede pedir nuestros datos, ahí sí tengo que ser yo, Marina San Martín, pero en acceso a la información puede ser cualquier persona. Me puedo poner yo incluso el nombre de otra gente y no se tendría que preguntar. Y volvemos al tema de privacidad y protección de datos personales. Ese también es un derecho humano y es, digamos, la cara de la otra moneda del acceso a la información. ¿Para qué nos sirve la protección de datos personales? Alguien que me diga un ejemplo de un dato personal. Aquí, dirección. ¿Alguien? Dirección, ¿la institucional o la de su casa? La de la casa. ¿Qué más? Nombre. ¿Algún otro por ahí? CURP. ¿Algún otro? RFC. Edad, ¿no? Preferencia sexual. ¿Qué otro? Todo eso que vamos dejando día a día, la ubicación, nuestro correo electrónico personal, nuestros temas de salud, nuestro expediente clínico, todo eso son datos personales. Y cuando tenemos un Estado democrático desarrollado, donde se aplica un tema de derecho, la protección de datos es fuerte, digamos. Ustedes sabrán o han visto que en muchos países que han tenido golpes de Estado, donde había mucho espionaje por parte del Estado, tienen un fuerte derecho de protección de datos. Por ejemplo, España es de los más, ¿no? En eso. Porque es como, no invadas mi privacidad, es mi espacio donde yo decido lo que hago. Tengo esta autodeterminación de decir qué quiero que tú sepas y qué quiero que no. Entonces el Estado no se puede intrometer en eso y al contrario, nosotros tenemos que cuidar que nadie más que el propio titular, sea el que pueda acceder a eso o al que él indique. Porque la parte más importante en datos personales es el consentimiento. Es decir, si yo tengo el consentimiento aquí de la compañera que me dice, sí, usen mi CURP, ¿no? O den mi edad, ¿no? Den mi edad, no hay problema. Entonces ya. Ahora, nosotros aquí sentados, por ser servidores públicos, los que somos servidores públicos, sí tenemos por norma un margen más pequeño de protección de datos. Se reduce y estamos más expuestos al escrutinio público. Es decir, la edad en muchos casos, como en el caso mío, sí se tiene que saber porque yo cumplo para ser comisionada un requisito de edad. Entonces tengo que tener al menos 35 años, no, 30 en esta convocatoria, si 35 es en el nacional y en otros. Pero digamos, ahí tienen que saber mi edad, yo no puedo decir, oiga, no quiero que la sepan, ¿no? No, pues ahí sí, porque si no, ¿cómo sé que ella cumple ese requisito? Entonces, por ejemplo, nuestra carrera también son las cosas que decidimos estudiar son datos personales, pero si necesito saber que alguien es abogado o que alguien es, por ejemplo, el procurador, normalmente son abogados, ¿no? Los de un jurídico, si ese es un requisito, bueno, eso se rompe. Y así, dependiendo el tipo de dato, pero por ejemplo la salud, pues siempre es un dato que se mantiene personal, a menos que haya un tema de interés, que haya habido toda una discusión respecto de si los presidentes, por ejemplo, hay una ahí de Charles de Gaulle, ¿no? En Francia, de que sí se debería saber, ¿no? Pero bueno, son casos donde empiezan a ponderarse derechos, acceso por un lado y por otro el de protección de datos. No se contraponen, se complementan y son parte también de un sistema democrático. Gobierno abierto es otro concepto, que por cierto me lo estoy saltando porque los debería ir viendo aquí, pero ahorita rápido me lo echo porque quiero darles estas ideas introductorias. Gobierno abierto es un concepto también muy reciente y nuevo, pues, que digamos se hizo una cumbre llamada La Haga, ¿no? Donde pues con Obama, creo que fue la cumbre esta, en 2010 me parece, ¿no? 2010, donde empezó el tema de gobierno abierto, y ahí la idea también es un concepto bonito, digamos, en el tenor de que es como,
de alguna manera en broma digo que es como la canción esta de Vaselina de Iremos Juntos, ¿no? Con la película, ¿no? Así de vamos juntos con la ciudadanía. El gobierno abierto implica 3 componentes, que es participación, transparencia y colaboración. Es una manera en que nosotros como servidores públicos nos acercamos con la sociedad para que ellos nos ayuden a hacer cosas. Y aunque pareciera de repente un concepto de por qué la participación ciudadana tiene que estar tanto con nosotros, es una ventaja porque se usan los recursos de la sociedad civil o la expertise que tienen para cosas gubernamentales. Y eso ayuda muchísimo, sobre todo ante la escasez de recursos. Y los datos abiertos y formatos abiertos es una forma de gobierno abierto que es poner una serie de información a disposición de la gente en formatos que les llaman susceptibles de ser modificables, ¿no? Para que puedan ser explotados, y ahorita les explico. Pasando muy rápido estos conceptos que ya le di introducción, solo quiero detenerme en el concepto de información. Fíjense, este es clave y ustedes lo ven todos los días. La información que les va a pedir a alguien es toda aquella que ustedes poseen y ya, es decir, no la que generan solo, ni la que administran solamente, la que poseen. Es decir, puede ser de otra alcaldía y ustedes la tienen, puede ser de la Secretaría de Finanzas quien la generó y ustedes la tienen. Toda la información que ustedes poseen, por cualquier razón que les llegó a sus manos, porque están en comisiones intersecretariales, lo que quieran, esa es susceptible de acceso a la información. Y hay que buscar la manera de si es clasificada, tengo que argumentar. No puedo decir que porque yo no la generé, no sé qué clasificación es, o no puedo decir que no la puedo dar. Tengo que entrarle, digamos, y tengo que responder si la tengo en mi poder. Y básicamente toda la información, en principio, por regla general, de gobierno, es pública, salvo aquella que se justifique por causas de la ley que no puedo dar, pero porque la ley me diga que no la puedo dar porque sean datos personales. ¿Qué otra cosa se les ocurre por la que no damos? Porque pongan en riesgo la seguridad. La seguridad de las personas hay una, y otra es también la propia seguridad nacional, que no está aquí, digo, está en la general, pero la seguridad pública en algunos casos, alguna investigación, ¿no? También la hemos oído, alguna investigación, algún proceso en trámite, pero son solo esas muy específicas y no todas. ¿Sí me vas a preguntar alguna cosa? ¿No? Pensé que estabas. Con toda confianza, por favor, detengan. Rendición de cuentas, aquí están los conceptos que yo les decía, fíjense. La rendición de cuentas uno lo lee así y entonces le da a uno miedo porque dice, generalmente me va a dar esto. No, implica la rendición de cuentas parte con un principio de transparencia, lo que yo muestro de mi actuar gubernamental, pero aparte cómo estoy haciendo mi actuar gubernamental, es decir, doy información, justifico por qué. Si alguien les pregunta en una solicitud, oigan, ¿por qué esta toma de decisiones? Hay que tratar de darle una expresión documental, porque muchas veces pareciera una queja, ¿no? Es que ¿por qué contrataron a A y no a B? Y uno dice, pues, ¿cuál sería la expresión? Pues el perfil de puesto, si lo hay, ¿me explico? Porque dicen, cumple el perfil, ahí está el currículum. O sea, es un match documental que justifica por qué ese tenía las características, fíjense. Pero de principio uno diría, ay, pues nada más está preguntando como el por qué, ¿no? Oh, Dios mío, ¿por qué? Como así, no, sí tiene una expresión documental. Igual, en otros casos, traten de pensar, a veces la norma es la expresión documental, los requisitos de la norma, a veces algún documento como este, el perfil de puesto, o si no lo hay, una explicación, porque estamos sujetos a eso, es rendir cuentas de lo que estamos haciendo. Y después, si efectivamente no ocurre, se detona la sanción. Transparencia, fíjense, es coloco estar como una vitrina pública. Esto me pareciera que es, diría yo, una acción que hace la autoridad sin necesidad de que el otro propiamente participe. Es decir, tomo en cuenta uno las necesidades de la ciudadanía, sí, pero en realidad yo muestro mi actuar, informo, ¿no? Pongo en mi portal una serie de cosas, hago mis boletines, voy poniendo información, y dentro de la transparencia están las famosas obligaciones de transparencia que ustedes tienen que llenar, todas esas fracciones de directorio, estructura, licitaciones, currículos, convenios, todas esas. Y aparte hay otro componente que le llaman transparencia proactiva, eso que ya no me pide la ley, que podría caber en el cajón desastre, como uno dice, esa de, y otras todas las demás, ¿no? Que digan de mis funciones. Ahí yo puedo poner cosas que si no están en ese listado quiero dar a conocer, alguna estadística, algún evento, algún estudio, algo que no embone, eso también está bien. Y hacer portables amigables, que ahora platicaban del portal justo de ustedes, que es buen portal, ¿no? Entonces eso se enriquece con el tema de transparencia proactiva. La transparencia proactiva también ayuda a que cuando ustedes consulten se haga más fácil a la ciudadanía. Muchas veces puedo yo tener mi lista
y puedo pensar en hacer proactivamente maneras en que se consulte más amigable. Es decir, que yo abra y vea como estos portales, no sé si ustedes lo han visto, uno de transparencia presupuestaria que había de Hacienda, donde sacaban así como toda la cantidad del presupuesto se iba bajando y se veía cómo iba ejerciéndose, ¿no? Y ahí vas viendo cuánto va bajando. Acaban de lanzar uno, la jefa de gobierno, ¿no?, de Agencia Digital también de este tema. Entonces, este tipo de cosas son portales de transparencia proactiva. ¿Para qué sirve para esto? También estos véanlos como conceptos aliados. Uno muchas veces pareciera que cuando se sienta con los servidores públicos les da así como escozor, ¿no?, hablar de estos temas porque dicen, ay, es como sancionador y tengo que hacer y tengo. Mucho es la palabra el tengo, el debo, y la verdad es que son cosas que fortalecen su trabajo. O sea, si ustedes muestran eso, si tuvieran que, digamos, dar a conocer lo que están haciendo, pues es un poco lo mismo que hacen con su institución. La verdad es bastante, no es como grato, que siempre es como a los policías que son a los que más desconfianza les tienen, o que a los servidores públicos siempre como que se estigmatiza de un esquema, cuando todos los días todos nos paramos para ir a hacer nuestro trabajo y para ir a brindar un servicio. Entonces la mejor manera de mostrar eso es usar estos instrumentos y ponerse, les digo, en los zapatos un poco del otro. También tiene que ver un poco del tema de comunicación. ¿Qué quiere la persona? Y luego yo cómo lo entiendo. Nosotros tenemos una dinámica específica, hacemos una serie de funciones bajo un parámetro, es decir, entendemos ciertas cosas y cuando leemos cosas que nos piden decimos, es que así yo no lo hago, ¿por qué me lo pide así? No, no es así. Entonces es un tema como de entendimiento, ¿no? Piensen ustedes cuando tenían a sus novias, con los que no se llevaban bien, o a sus amigos, con los que tienen un conflicto, así, ¿cómo le hago para que nos entendamos? ¿Tú qué quieres? ¿Yo qué quiero? ¿Cómo encontramos un punto medio? Porque si se ponen en los zapatos del otro, pues él no sabe lo que haces. O sea, ¿por qué lo va a saber? O sea, ¿por qué va a asumir que hay una subdirección de servicios de adquisiciones que hará quién sabe qué? O sea, la persona a lo mejor sabe que contratan algo ahí o algo que le está molestando en su colonia. Entonces, ¿cómo vas a ver que con el otro se entiende? Cuando uno ya para uno es como muy usual, ¿no? O sea, diciendo ya, esto, ¿cómo no sabe este concepto, no? Entonces, digamos, ese es el punto también. Mucho de las solicitudes tiene que ver con eso. Mucho, de esa falta de entendimiento, ¿no? Derecho de acceso a la información, igual, les digo, un derecho humano. Aquí les pusimos lo que trae la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y luego abarca, digamos, entendiendo al derecho a la información en sentido amplio, derecho a informarse, a informar y a ser informado. Mucho de esta información, no solo la gubernamental, también sirve a los periodistas, a la gente que hace en libertad de información. Porque fíjense cómo es importante, y recién dimos una capacitación justo con periodistas para hacerles ver cómo puede servirles la información gubernamental y cómo tienes también que saber comunicarla, porque ellos no son expertos tampoco, no llevan la función pública que cada día hacemos, pero sí son generadores de opinión. Entonces, al ser generadores de opinión, también sus opiniones se vuelven más sólidas, como cuando uno hace un trabajo de investigación y en vez de sacar ahí cualquier componentillo que le cuentan, saca una serio, ¿no? Revisa la enciclopedia o revisa las cosas serias, y entonces la investigación adquiere una mayor solidez y tu opinión tiene una mayor fuerza. Entonces eso te hace también a ellos que tengan un mayor prestigio, y obviamente eso hace una sociedad más democrática porque ellos participan, inciden. O sea, es esta bidireccionalidad de yo te pregunto, tú me contestas, participamos porque estoy vigilante permanente, porque el problema público es mi problema. Al final, aunque todos dejamos en una autoridad que nos lleve, todos, digamos, recibimos o no los resultados. Entonces es un estar permanente y eso hace un tema democrático más allá de la urna, insisto. Datos personales, fíjense, datos personales, cualquier persona, cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable es, ¿cuándo se considera que una persona física es identificable? Cuando su identidad puede determinarse de manera directa o indirecta a través de cualquier información. Fíjense, esto es un poco, pongo un poco el ejemplo del juego de las caritas de usa lentes, es pelirrojo, es tal, ¿no? Eso es un poco el tema de datos, va uno embonando. No sé, si yo sé solo el nombre ahí, ¿no? Iván, ¿no? Sé el nombre de Iván, pero luego ya digo edad, domicilio, y entonces ya empiezo a saber más cosas y lo ubico. A decir, todos los que se llaman Ivanes aquí, pues ya habrá una estadística. Por aparte puedo desagregar y decir, todos los que tienen tales edades, ya, otra estadística. Pero si yo empiezo a personalizar, ¿no? Y a perfilar de Iván, tantos años, carrera tal, entonces empiezo a ser muy ubicable a la persona. Y hay grados de seguridad dependiendo del dato.
los datos personales que les llaman sensibles requieren una mayor protección, que son, ¿cuáles se les ocurre que pueden ser un dato personal sensible? Si han oído por ahí esa categoría. ¿Alguna idea? No, el RFC no es tan sensible, salvo que por el impuesto. ¿Cuál? No, más todavía. Preferencia sexual, temas, religión, temas de la salud, historial clínico, los datos biométricos, ¿no? Estos donde luego ya ven en registro las huellas, todos esos pues requieren una mayor protección porque prácticamente con esos, uno, te generan un tema de discriminación, que esa es una característica importante. Digamos, más allá de que el nombre, o sea, el nombre es un dato personal y los que se llaman Marías o que se llaman Rosarios o que se llaman como sea, pues eso, pues así se llaman. Ahora, los datos personales, ojo, que lo discutimos también en una clase, pueden verse un poco sensibles dependiendo ciertos contextos, ¿no? O sea, en algunos, el tema es que no te generen discriminación, pero estos de salud o que son más vulnerables, el tema de menores, por ejemplo, también es un sector que además es vulnerable con sus datos. Entonces, imagínense saber si alguien tiene VIH o si alguien tiene una condición de salud, pues genera un tema de no, mejor no lo contrates, o si tiene una preferencia de algún partido político o alguna ideología, no, es que se practica una religión que no nos gusta aquí, o sea, generas un tema que eso es muy íntimo, o sea, nadie tendría por qué importarles. Ahí no hay un tema de rendición de cuentas mayor para contratarte, por ejemplo, y en eso radica que te hagan identificable y que sea ese tipo de condición. Fíjense, gobierno abierto implica esta como triada, como les decía, transparencia, participación y colaboración, justo porque surge este concepto y implica ya de entrada el componente de participación ciudadana. Ya hemos oído mucho el de transparencia, pero el gobierno abierto es una oportunidad también para digamos, las instituciones públicas. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces nosotros, voy a poner un ejemplo, en acceso a la información, alguien de lengua indígena, por ejemplo, o alguna persona que tiene alguna capacidad diferente pide una solicitud a algo, y nosotros no tenemos el recurso para dárselo, o sea, digamos, tampoco entendemos cómo se lo vamos a dar, lo hacemos a nuestro buen entender. Por ejemplo, alguien invidente dice, no, pues ya, o sea, ¿por qué no se lo pasas en braille? Y ya, y mucha gente no sabe leer braille, ¿no? O sea, digo, me tocó en una clase en Yucatán, y decían el tema de en maya, ¿no? Entonces, bueno, de entrada hay 4 formas de maya, me decían, o sea, para saber cuál, ¿no? Entonces ya cuando tú tradujiste en una, capaz que se lo das y ya te sientes muy de la accesibilidad y resulta que no lo va a leer, ¿no? Entonces ya invertiste un recurso que no te sirve. Y quien sabe mucho más de cómo necesita las cosas es el sector ciudadano, en particular las organizaciones que hacen eso, o sea, que ven a determinados grupos. Entonces, ante la escasez de recursos, las iniciativas de gobierno abierto ayudan mucho. No sé, lanzar algunas convocatorias de cosas que les impliquen hacer una colaboración conjunta para saber cómo eficientan el recurso mejor, aprovechando el conocimiento de la ciudadanía e incluso intercambiando recursos, ¿no? Se hacen a veces estos que les llaman hackatones o concursos, ¿no? Cosas así de, no sé, se abre un buzón ciudadano para saber, y obviamente es un tema bidireccional que nos permite poder, digamos, eficientar el recurso. Y eso es muy bueno porque cuando uno involucra a la ciudadanía de su localidad, o sea, digamos, ustedes como alcaldía involucran a la gente, la hacen partícipe de los proyectos. Y piensen ustedes cómo somos. Digo, si aquí tuviéramos este salón y les dijéramos, oigan, entre todos ustedes son los ciudadanos y nosotros somos las autoridades, vamos a pintar de qué color lo quieren. Los famosos presupuestos, por ejemplo, participativos, en fin. No, pues vamos a pintarlo de azul o vamos a poner las cortinas azules. Entonces estamos todos trabajando, poniéndolas, y nunca falta el que llegue y que dicen, ¿por qué azules y no rojas? O sea, uno es muy opinador cuando no le toca, ¿no? Estar, ¿se me explicó? Que en cambio cuando te involucras, te compras el proyecto, digamos, te sientes con un sentido de pertenencia. Y eso es lo que falta en la ciudad, que la gente se involucre. Entonces a veces nosotros tenemos cierta barrera de que no se involucre tanto. No, es que es bueno que se involucre, yo voy dando la pauta también y aprovecho estas iniciativas, porque a mí me ayuda a hacer mejor mi trabajo y obviamente eficiento el recurso. Entonces esto tiene esa puerta que les puede ayudar muchísimo. Y los datos abiertos y formatos abiertos se considera una forma. Las iniciativas de gobierno abierto son muchas, pero esta es una que es de las más usuales que ustedes ven en el portal de obligaciones. Y seguro lo han oído, seguro David les ha dicho, oigan, cuando escaneen en formato que se pueda copiar, ¿no? O por favor, si tienen una base, que les daba mucha ansiedad también a los servidores públicos, decir una base en Excel, ¿cómo la voy a subir en el Excel? Porque entonces me van a cambiar el dato. Pero pues no, porque tiene tu actualización y tú esa es la información que subiste. Justo esa es la idea, no que te cambien el dato institucional, sino que la gente la pueda bajar y pueda cruzar datos.
y pueda usar o reutilizar la información. Si ustedes, ahorita que son servidores públicos, eventualmente están estudiando una maestría o un posgrado o algo y les dejan un trabajo de investigación, van a agradecer las bases de datos abiertas, porque si tienen que cruzar cosas, van a decir, ay, y no están engañando a nadie, pues, o se están usando para un tema de investigación. Y fíjense cómo genera otro conocimiento. Dicen, ¿por qué esto es gobierno abierto? Es parte de gobierno abierto. Porque tienes los tres componentes. Alguien la baja, la información, y al generar un cruce de información, ya tienes un componente de participación y colaboración. Tú simplemente montas la base y eso que genera, te abre un conocimiento distinto que quién sabe a dónde nos llevará, ¿sí? Entonces, fíjense por qué es tan útil y sí sirve. Hay que ir tratando de migrar a formatos abiertos que la gente pueda usar. Sé que es difícil porque traemos una inercia ya de documentos muy hechos, pero los futuros tendríamos que caminar ahí. Para pasar a la segunda parte, ya dejar aquí a la directora que lo siga generándoles dudas o más, ¿no? Pasamos en esta parte de explicar muy breve en la ciudad y qué entendemos por institucionalización del derecho a la información. Bueno, aquí lo definimos como un proceso, fíjense, de creación de organismos que ven ese derecho. Una de las discusiones que se tuvo durante mucho tiempo, antes de que se reformara el Sexto Constitucional y se pusieran los 7 principios, era si debería haber un órgano que viera el derecho de acceso, porque tienes a la Comisión, en el caso Nacional de Derechos Humanos, y dijimos que datos y acceso son derechos humanos. Entonces, como, ¿por qué no los ve la Comisión? Y ha habido una serie de controversias que ocurrieron, había una de Querétaro, en Querétaro pasó, en fin, ¿no? Se ha considerado que si los dos son derechos especializados que requieren tener un organismo, justo además porque tienen que ver con el desarrollo democrático. No se ha considerado que lo vea en ningún país, solo la Comisión, uno coadyuva con ellos. Hemos avanzado como órganos garantes también teniendo, digamos, pasando de decíamos, los dientes de leche, allá dientes más sólidos, en el tema de sanciones y de poder obligar más. Pero digamos, más allá de que nosotros sabemos que tenemos una serie de normas que cumplir, que hay una ley de responsabilidades, que aquí hay un montón de sanciones, la idea de estas pláticas también es que ustedes tengan más elementos y comprendan o puedan empatar, digamos, o coincidir o sensibilizar la importancia de estos derechos que a ustedes les sirve como ciudadanos. Porque, digamos, a nadie nos gusta hacer las cosas como obligadas, uno las hace, pero siempre es mejor hacer lo que uno hace con convencimiento. Digo, yo supongo que todos los que están aquí, sí, seguro sí, porque si no estarían en estas charlas a esta hora, hacen su función, ¿no? Convencidos de la función pública, ¿no? ¿Qué hacen? Porque además, digamos, es como muy guerrero hacer la función pública y no siempre uno es el más, digamos, el más feliz en el sentido de que le caiga bien uno a todos por la función que tiene que hacer, y no obstante la siguen haciendo. Entonces es como preguntarse, ¿por qué me gusta hacer esto? ¿Por qué lo hago? Pues porque a lo mejor en el fondo, y muy probablemente no tan en el fondo, sí les gusta incidir en la vida pública. O sea, ustedes mismos que caminan todos los días, se dan cuenta que les gustaría estar de ese lado para poder participar y hacer mejor eso. Entonces, en ese tenor, insisto, pues digamos, sí hay un órgano específico para eso, pero estos derechos valen la pena mucho porque son derechos que tienen que ver con democracia. Fíjense, la transparencia y acceso a la información es clave en la democracia, como ya lo vimos, una construcción de base normativa que garantice el derecho a la información pública. Todo eso implica que se institucionalice, que tengas un organismo, que tengas normas, porque además también pues, se acordarán, y sí, porque yo como además mi edad es pública ya la puedo decir, que es de la reforma del 77, o sea que orgullosamente tengo mis 42 años de la reforma del 77, hasta en eso, fíjense, quedó como de karma, ¿no?, para estar aquí. Y cuando se usó eso, decía el derecho a la información, así, será garantizado por el Estado. Y el maestro Burgoa nos decía en la facultad, pues que ese derecho, pues faltaba una norma, o sea, no se podía hacer realidad. Se hizo una pregunta, él metió un amparo y ahí ya están jugando con la norma para hacer sobre la deuda pública, que ahora ya esto se encuentra muy fácil, pero eso era impensable hace años, así, la deuda pública, qué afrenta, ¿no?, con ese artículo 6º constitucional, ¿no? Entonces, gana el amparo no es cierto, no lo gana, le dicen, no se puede, porque no hay una legislación secundaria que haga realidad eso. Fíjense cómo estaba, o sea, él demostró pues, que está ahí nomás el derecho bien bonito en el 6º en ese entonces, y no tenía un asidero de cómo operarlo. Y eso generó una primera tesis, que además se dijo que en ese momento era una garantía social de los partidos políticos, porque se había generado en el marco de la reforma del 77, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego ya hasta después, con un tema de aguas blancas, se genera otra tesis donde sí ya dice es una garantía, y después más adelante otra que dice es un derecho humano. Entonces vamos viendo toda la progresión.
Y cuando tú tienes una norma que te lo institucionaliza, que te permite ejercerlo, que se acordarán, digo, acabamos de cumplir apenas ayer, el 12 de junio, el 11 se publicó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se generó el IFAI, ¿no? O INAI, pues esa ya era el instrumento para pedir, ¿no? Con el famoso SISI, en ese momento, hoy Infomex, y ya hoy plataforma, ¿no? Fíjense cómo ha cambiado en poco tiempo, y ya con eso yo ya puedo pedir. Esto te implica institucionalización y obviamente cambios necesarios en tu estructura de trabajo. Y justo paso estas ideas que ya las vimos, que siempre me adelanto, pues se las digo en una lámina, pero bueno, fíjense cómo esta idea de transparencia como consolidación democrática, lo que platicamos del voto, la alternancia y por qué te ayuda a consolidar un Estado. La segunda idea de construir una norma, la información de la administración pública era inaccesible, pues sí, era impensable. El sueldo del presidente, me acuerdo, eso era todo una cosa de cómo saber, ¿no? Así como así con sonido de... A mí varias veces en los cursos de 2000, porque sí, desde 2002 tuvimos unos con los del tribunal y nos decían, no, es que el sueldo, no, me van a... O sea, porque es cierto, hay un tema también de seguridad y demás, pero en realidad, es decir, eso no va a quitar lo otro. Si es tu dinero con el que estoy yo pagando, mis impuestos, el sueldo aquí de todos y ustedes el mío y así, todos nos pagamos los sueldos de todos porque somos ciudadanos, ¿no? Pues ese se tiene que saber. Y ya, digamos, habrá otras cosas de su recibo que si ustedes tienen temas personales como por ejemplo un tema de paternidad, de que están dando una pensión alimenticia o que tienen un crédito con un banco, cosas que no nos interesan a nosotros, eso no, pero lo de su sueldo, sí, y ni modo, y eso fue una cosa, y ahora ya digo, uno se mete al portal y ve el sueldo con mucha facilidad, pero de este avance, los que lo hemos visto, pues sí, ha habido un cambio sustancial, o sea, ahora las generaciones ya al menos saben que eso existe. Antes ni eso. Esto es como ha evolucionado aquí en la ciudad y en general. 77, la reforma que les platicaba. Hasta 2002 tenemos la Ley Federal de Transparencia, que ahí yo me acuerdo que tenía mis 25 años, porque además de eso hice mi tesis, o sea que medio me la sé. Para que vean ya, esa es la edad aquí de la que está presente, ese tiempo. Luego en 2003, ley de aquí, del Distrito Federal. Ustedes luego tuvieron ley desde entonces. Posteriormente se hace la reforma en 2007 en la Constitución, porque antes solo estaba esta frase, el derecho a la información será garantizado por el Estado. Qué bien, ¿no? Sin mayor explicación. En 2007 se hacen los principios y ya se especifica el derecho de acceso a la información, tendrá las siguientes bases, todos son sujetos obligados, prácticamente se pone ahí, de todos los niveles y se hacen 7 principios. Y en teoría, en 2 años todas las legislaturas locales deberían tenerlo. No ocurrió. Siguiente intento, ¿no? Que fue hasta el de 2014. Pero no me salto 2008, que ustedes tuvieron reforma en la ley, nosotros aquí en la ciudad, y se hace ley de archivos de aquí, ley de datos personales. ¿Dónde viene la segunda gran reforma? 2014, donde ahí sí ya es se suben más sujetos obligados, se crea el Sistema Nacional de Transparencia, se da autonomía constitucional a los órganos, porque el IFAI, en el caso federal, era un órgano desconcentrado. No era antes, ustedes tenían una comisión también. Entonces se hacen autónomos ya constitucionales ahí en esta parte. Y viene una ley general, que esa fue el tema de 2015, de decir, bueno, a ver, porque la experiencia de los derechos en los distintos estados era diferente. En algunos era muy progresivo, en otros les pedían, eran más cortos los tiempos, en otros les pedían justificar quién eran, o sea, como que cada quien tenía una experiencia diferente en cada estado. Y eso, la idea de generar leyes generales y sentar las bases es, a ver, todos igual, no puedes hacer una cosa diferente a la ley general, puede ser más pro persona. Incluso ahí, digo, aunque no tiene la evolución y no nos impacta porque es de acceso a la información, hay que meterla de 2011 en materia de derechos humanos. Cuando se hace esa reforma está el pro persona, el principio pro persona, y eso cambia también un paradigma de cómo le entramos a los problemas. Es la protección más amplia, con independencia de la jerarquía normativa y todo lo que sea más en favor del ciudadano. Entonces, eso también en la ley general se hace y se sienta la base. Después, ya en 2016 es nuestra ley, la que está comentada, esta última, ¿no? También había una de 2008 que también en su momento todas, siempre el Info lanza sus leyes comentadas que pues ayudan un poco a algunas interpretaciones, si no confundimos más, pero bueno, esa es la idea, que tengan más elementos. Y en 2016 es la ley actual, la que nos rige, que ha tenido unas reformas, pero menores. Por ejemplo, el caso de comisionados, ¿cuántos somos? O sea, algunas reformillas de cómo nos nombraban, pero esa fue el año pasado, en 2018. Y en 2017 la Constitución. Ustedes por primera vez somos Ciudad de México, hay un tránsito de Distrito Federal
y pasan ustedes de ser las delegaciones a las alcaldías, cosa que ya es otra también el tipo de composición que tiene la propia ciudad, y obviamente es una constitución de derechos que se le llama de muchos derechos, y entre ellos está acceso a la información y también datos personales. Y esta parte de los cambios necesarios, ¿no? Que la administración pública se vincule con el público, es decir, que se hablen. O sea, al final nosotros somos ciudadanos y pues a lo mejor vamos ahí, ¿no? En las calles así, como que siempre vemos a las autoridades así, aunque luego seamos, ¿no? O sea, es como una sensación, ¿no? ¿Y cómo hacemos para hablarnos? Lo que les decía, ¿cómo hacemos para comunicarnos con el ciudadano? ¿Qué quiere él? ¿Qué entiende él? En realidad, si yo estuviera en sus zapatos, también pediría lo mismo. También quizá me preguntaría lo mismo. Entonces hay que tratar de empatar ese diálogo, porque no olviden que ustedes, o sea, nosotros, eso vamos a hacer siempre, ¿eh? Esto es circunstancial, donde estamos en los trabajos que tenemos. Lo otro, hasta siempre, digo, y si se mudan, pues serán ciudadanos de otro lugar, pero digamos de que van a seguir siendo, sí. Que los procesos decisorios sean documentados. Esta también es una cosa importante, la recalco, que surgió en la ley actual. Digamos, tenemos un tema de... Puede ser criticado, ¿no?, que empezamos con acceso y luego datos y estamos en archivos. Hay gente que dice, debieron haber empezado con archivos y luego con acceso y así. Pero el tema de documentar, muchas veces ustedes se han topado con que es que no existe, no existe. Más allá de que las personas pregunten algo que ustedes no lo hacen así, por ejemplo, base de datos desagregada en forma A, B y C, no, pues no la hago así, pero no significa que no tenga cierta información. Pero hay veces que no hay información de eso que te preguntaron. Era un problema que cuando se dio la ley de 2002, siempre, y en 2003 aquí, todo el mundo, no existía lo del pasado, ya lo pasado, como decía la canción, y después de ahí, en teoría, debería estar. Aún así no existía, o sea, seguía siendo recurrente. Entonces, otro candado que se mete útil de avance en 2015, en la ley de 2015, y ya obviamente en la de 2016 aquí, es que si nosotros tenemos facultades que están en nuestro reglamento interior, necesariamente hay documentos relacionados con ella. Es decir, si es un documento que te piden relacionado con una facultad que tú tienes, tendría que haber algo de documento, necesariamente, porque si no, ¿para qué te inventaron esa facultad? Sin olvidar que hay facultades que a veces se ejercen o no. O sea, pero, por ejemplo, hacer convenios de colaboración, pues está sujeto a que hagamos un convenio. La tengo y puede estar alguna negociación o no. A otra que diga, generar una base de datos cada 6 meses. Entonces, esa, pues está muy obligada a que exista. Fíjense, ahora eso trata de blindar, y los invito a que hagan un ejercicio, ¿verdad? Un domingo así, cuando estén a punto de regresar al otro día del lunes, saquen su reglamento interior, ¿no? Y revisen sus facultades y vean si documentan todas. Si documentan todas, o hay algunas que dicen, ¿y esta qué? Porque han tocado solicitudes así de, quiero saber, ¿no? Las facultades, y es cierto, porque si las tenemos ahí es porque vamos a hacer algo. También estos derechos ayudan mucho a hacer un tema de revisión de la gestión administrativa. Es decir, a veces tiene uno 1000 normas que ya no se ocupan, nadie las ha revisado, y en ese momento de la solicitud dicen, es que esta norma ¿desde cuándo? Yo ya ni hago eso, esa unidad ya no existe. Toca también reformar y hacer una simplificación, una revisión, y en eso ayuda bastante. Digamos, pareciera que no, pero sí. Hay casos, digamos, a nivel federal que ahí traían a los de Compranet, no les quiero decir un recurrente que era muy asiduo con nosotros en el IFAI, y se cambiaron cosas, porque dijeron, es que ¿qué onda? Ya cuando revisaron, dice, tenía razón, y ahí ya se metieron a ver eso. Entonces también véanlo de alguien de fuera, que es el típico que no tiene la ceguera de taller de nosotros, que les detecta temas que ustedes a lo mejor ni por ahí. Y eso también es importante, por eso la documentación. Y todo esto nos permite tener un quehacer institucional pues fuerte y sólido. Y finalmente, gestión documental y archivos, que este tema pues es así como que siempre se pensaría que el del archivo, manda al archivo al que está ahí, que es como un señor, ¿no? El que está así como viejito cargando el coche, o alguien que es así como el niño que recién llegó, ¿no? Y a ver el pasante, órale al archivo, ¿no? O sea, es así, y eso no es, porque tiene mucha importancia. Sin archivos no hay acceso a la información. Piénsenlo un minuto. O sea, yo pido algo y me dicen, pues no está en el archivo, o sea, no hay documento. Chale, pues entonces, y sí, porque es el presupuesto fundamental, es pareciera el que nos da más, no quiero usar la palabra, como que parece que es muy engorroso hacer esa tarea, porque claro, es la de organizar, es como cuando te dicen en tu casa, arregla tu cuarto, hijo, se está cayendo, ¿no? Y uno dice, no, y no encuentra uno las cosas. Bueno, eso es un poco el tema de archivos, pone en orden la casa de qué hay y qué no hay.
¿Y qué se tiene que generar? Y en ese paso estamos ahora. La semana que entra, así se los digo, entra en vigor la Ley General de Archivos que se aprobó el año pasado, en este mes, ¿no? El 15 de junio del año pasado ya se tiene también una Ley General, así como hay una Ley General de Datos Personales, y obviamente eso detona que el Congreso tiene un año para generar una ley local. Todavía está vigente la del Distrito Federal, que ya mandata cosas de cómo archivar, pero hay que ir siguiendo ese tema, porque sin archivos ustedes no pueden ordenar su casa, o sea, no pueden ordenar y tener acceso. Piensen también en ustedes como servidores públicos. Cuando cambian las administraciones o se cambian de trabajo las personas, hay actas de entrega, y las actas de entrega pues son archivos al final de toda la función que se hizo ahí, y para poder tener continuidad y seguir los programas y poder mejorar, pues uno necesita recibir lo que dejó el otro y a su vez dejar en orden para el que sigue. Y eso es un tema que si se hiciera de manera sistematizada y aprovechando las tecnologías facilitaría muchísimo eso y las obligaciones de transparencia. Entonces, no olvidar a los archivos, ¿no?, que siempre son importantes, y también es importante empezar a especializar al que lo va a hacer, más allá de estas que nos reímos, ¿no?, de que siempre pones allá a la persona que es la que va llegando. No, hay que especializarlos, porque igual pasaba en transparencia, era así, ay, ponle ahí el del jurídico en transparencia, porque no se puede, ese ahí que conteste, el de comunicación social era a veces el jurídico para litigar, ¿no?, con el solicitante, ¿no?, o así, el que está ahí, porque además no había que tener recursos. Y fíjense ahora dónde estamos, que hasta están sentados aquí tomando el curso para tener más elementos, y se ha ido un avance de todos estos años. Con eso terminaría yo, y les agradezco su atención, esperando no se hayan aburrido y haber cumplido los estándares aquí de su maestro original. Muchas gracias. Que haya probado el micrófono, pero dicen que es de sabios enmendar sus errores. Les voy a leer la síntesis curricular de nuestra directora de capacitación. Si me lo permiten, ella es licenciada en Derecho por la UNAM, con estudios de maestría en Administración Pública. Ha colaborado en el sector público en el ámbito federal y local, con una experiencia de más de 18 años en torno a los temas de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Actualmente se desempeña como directora de capacitación para la cultura de la transparencia, la protección de datos personales y la rendición de cuentas en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el Info. Entonces, por favor, démosle la bienvenida con un aplauso también. Muchas gracias. Pues yo también me levanto aquí, estamos un poquito más cerca. A mí me tocan abordar los aspectos relevantes de la ley, de manera particular pues las disposiciones especiales, quiénes son los actores en materia de transparencia, quiénes participamos en el tema del cumplimiento de las obligaciones de transparencia, de la atención a solicitudes de acceso a la información. Entonces quisiera preguntarles ahorita de ustedes, ¿quiénes han tenido alguna relación o quiénes son encargados de integrar las obligaciones de transparencia o de trabajar sobre la plataforma o de entregar los informes para la plataforma? Si algunos de ustedes trabajan en temas de obligaciones de transparencia. ¿No? ¿Ninguno? Sin miedo, no es examen. Adelante, por favor, nada más para ver qué tan relacionadas están con ustedes. Bueno, David. Sí, todos, casi. ¿Nadie más? Y el tema de solicitudes de acceso a la información. Seguro todos. ¿Quién ha participado en alguna respuesta? Yo voy a alzar porque también en el Info. También en el Info. Varios. Todos hemos participado. ¿Y quiénes han enfrentado el reto de clasificar información? Eso. Sí, pues y la siguiente es, ¿quiénes han tenido que litigar algún asunto ante el Info, derivado de algún recurso de revisión? Allá Muy también. bien. Bueno, pues estamos entonces entre puros conocidos en materia del ejercicio de los derechos, del uso, del ejercicio y de la atención de los derechos, porque, como decía la comisionada, pues tenemos las dos cachuchas como ciudadanos, en el caso de que los hayamos ejercido, que esa quizás es otra pregunta interesante: ¿quién ha solicitado información? ¿Quién ha estado del otro lado de la ventanilla? Allá también. Muy bien.
Bueno, pues ustedes han hecho todo, eso, ellos dos han hecho todo. Sí. Muy bien, pues entonces, para abordar de manera específica los temas de la ley, quisiéramos empezar por hablar del objeto de la ley, ya en particular de la ley de transparencia en la Ciudad de México, que entre sus objetos está establecer las bases que regulan los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información, es decir, los procedimientos son los que se establecen, por ejemplo, para atender una solicitud de transparencia, que los procedimientos sean iguales en todos lados. Y cabe mencionar que son distintos en cuanto a plazos de los que se han establecido en el ámbito federal y en la ley general. Digamos, la ley general de transparencia establece las bases mínimas, y en la Ciudad de México se determinó hacer plazos más cortos, que inclusive se acaban de modificar ahora, porque digamos tenemos, ¿alguien sabe cuántos días tenemos para responder solicitudes? Ay, sí. 9 días, exacto. 9 días hasta el final, ¿no? Seguramente hay algo interno, para poder integrar varias respuestas cuando a veces se turnan a diversas áreas. Y ahora se modificó el plazo de ampliación de respuesta, que antes también era de 9 días y ahora ya es de 7 días. Para los que no lo sabían, es una noticia que nos da el Congreso, ¿no? Sobre esta modificación, entre otras que tuvo la ley la semana pasada, hace 2 semanas, ¿no? Sí, las concejales también ahora son obligaciones. Así es. Y otro de los objetivos de la ley es establecer mecanismos con condiciones homogéneas. La idea es que este derecho, como todos los derechos, tienen que ser iguales para todos los que se enfrentan tanto a las obligaciones como al ejercicio. Digamos, se tienen que garantizar los mismos derechos en las mismas condiciones a las mismas personas. Establecer las bases y la información de interés público. Aquí un poco haciendo referencia a lo que decía la comisionada, a toda esta información que podemos difundir independientemente de las obligaciones que ya están previstas, es decir, aquella que consideramos que es importante que se sepa. En el caso de la alcaldía, pues seguramente habrá muchos servicios que se ofrecen quizás a veces en el marco de alguna jornada, en el marco de una jornada de vacunación, entonces se difunde que hay una jornada de vacunación, es decir, hay información que se difunde de manera proactiva. A esto se refiere este objeto de la ley, de establecer bases para informar sobre información de interés público, regular los medios de impugnación y procedimientos para la interposición de acciones de inconstitucionalidad por parte del Instituto. Hace un rato la comisionada mencionaba que en el debate sobre si los organismos, si los institutos que garantizaban la transparencia deberían ser organismos autónomos o no, o si la protección de estos derechos fundamentales se debería de ir a las comisiones de derechos nacional o local, dependiendo de la entidad federativa. Cuando se presentó esta propuesta de que en Querétaro fuera la Comisión de Derechos Humanos la que resolviera sobre los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, INAI no tenía algún elemento para poder interponer alguna acción de inconstitucionalidad. Y así ha sucedido a lo largo, digamos, de estos años de desarrollo de la transparencia, en donde diversas normas se han modificado, cuestiones que vulneran el acceso a la información. Y lo que se hizo con esta última reforma de 2014, que se retomó con la Ley General, digamos, gracias a que ya se previó en la Constitución, es que se establece que los organismos garantes podrán interponer acciones de inconstitucionalidad frente a cuestiones que vulneren la garantía de los derechos. Entonces a esto se refiere este elemento que prevé de los objetos de la ley. El otro es regular la organización y funcionamiento del sistema local, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes. También la comisionada mencionaba que en el ámbito nacional hay un sistema nacional de transparencia, y en la ley de transparencia se establece que se creará un sistema local, y uno de los objetos de la ley es regular este sistema local, y el otro es promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en la función pública, que es un poco la idea de estas acciones de capacitación, entre otras actividades que realiza el Instituto acompañado de los distintos sujetos obligados, en este caso de la alcaldía,
es, por ejemplo, promover la feria en la que ahora participa el Instituto y la Alcaldía de manera activa para promover esta cultura de la transparencia. Sí, ya me fui. En cuanto a los principios, en materia de transparencia la ley prevé varios. Uno de ellos es el de certeza y se refiere a la necesidad de proporcionar seguridad y certidumbre jurídica a los particulares al momento de ejercer su derecho de acceso a la información. Permite conocer, digamos, estos principios se refieren también a la actuación del organismo garante y pues también derivado de la actuación del propio organismo garante también a lo que debe regir la actuación de los sujetos obligados. Entonces se debe brindar certeza a los particulares para conocer que todas las decisiones que se tomen en relación con el ejercicio del derecho son apegadas a derecho precisamente. Tienen un sustento normativo, una base jurídica y solo frente a esta base es como se toman algunas decisiones. La eficacia se refiere a la manera en que se debe de tutelar el ejercicio de este derecho. Debe ser precisamente expedito, debe garantizarse de manera efectiva el ejercicio del derecho al acceso a la información. La imparcialidad se refiere a la cualidad que debe tener el organismo garante en cuanto a sus actuaciones. No debe estar sometido a ningún interés particular o a ningún interés ajeno o distinto del propio ejercicio del derecho. La legalidad es que todas sus actuaciones deben estar apegadas a la norma, y la independencia es que también nuevamente no se debe supeditar a interés o a jurídico alguno o a autoridad alguna. Es decir, si por algún motivo algún sujeto obligado se acercara al instituto y le dijera, no, es que fíjate que en este caso sí tendrías que resolver a mi favor y no necesariamente a favor del particular, porque tenemos el interés de llevar a buen puerto esta iniciativa y esta solicitud nos impide llevarla a buen puerto porque nos permite dar a conocer cierta información, más allá de la cuestión que se refiere a una cuestión de interés público, es decir, a una cuestión de clasificación como la prevé la ley, de que vulnerara algún derecho de seguridad personal o de seguridad pública, etcétera. Alguna cuestión que estuviera debidamente sustentada en la ley, el instituto no podría acotarse a ningún interés específico, distinto del normativo. Luego tenemos el principio de máxima publicidad, que seguramente muchos de ustedes identifican, que se refiere a la necesidad de garantizar el acceso a la información y a que toda la información en posesión de los sujetos obligados es en principio pública y solamente pudiera clasificarse por excepciones previstas de manera previa en una norma general y que son excepciones temporales, o bien cuando se trata de excepciones por casos de confidencialidad, pues no son temporales, pero también están previstas en la ley. Entonces a esto se refiere el principio de máxima publicidad. El de objetividad, que es ajustar la actuación a los supuestos de la ley, únicamente a los supuestos de la ley para ser aplicados en el caso en concreto, es decir, el estudio de los casos en materia de transparencia es caso por caso, no podemos hablar de generalidades, incluso la ley habla de no establecer criterios genéricos y aunque a veces se puede inferir que si en un caso cierto dato se puede clasificar como dato personal por tratarse de una persona física, quizás en otro ese mismo dato no puede ser tratado como confidencial por el contexto en que se encuentra. En este sentido, pues cada caso se debe estudiar de manera aislada y en su propio contexto. Profesionalismo se refiere a que los servidores públicos deben sujetar su actuación precisamente a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos que garanticen que su desempeño se hace efectivamente acotado a la norma y acotado a sus propias características. Y sin estar subordinados nuevamente todos estos principios se van vinculando sin estar subordinados a ningún interés jurídico, a ningún interés en particular, con
un cumplimiento estricto a la norma, etc. Y el de transparencia, pues es la obligación de dar publicidad a todas las deliberaciones que se realicen en torno a el ejercicio de este derecho. Es decir, si la información se determina dar, explicar por qué motivos la información es pública, y si la información se determina clasificar por alguna cuestión, también explicar de manera específica por qué cae en el supuesto de clasificación y cómo se cumplen todos los requisitos para que ello suceda. Ahora, en cuanto a los sujetos obligados, pues, los sujetos obligados en términos de la ley de la Ciudad de México se refiere en congruencia con lo que dice la propia ley general y la propia Constitución a cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, a los órganos políticos administrativos, en el caso de la Ciudad de México a las alcaldías y a las alcaldías, a cualquier persona física o moral que reciba o ejerza recursos públicos o que realice actos de autoridad, y a los sindicatos, fideicomisos, partidos políticos, es decir, cualquier persona que por cualquier motivo en el ámbito de sus actividades se refiere a actividades de interés público, básicamente, y que ejerza recursos públicos. Ahora, en relación con los actores en materia de transparencia, pues tenemos tres tipos de autoridades, a las que ustedes seguramente identifican muy bien. Una de ellas es el Info, la otra son los comités de transparencia y las unidades de transparencia. Estas tres autoridades tienen que actuar de manera coordinada, es decir, el Info, voy a empezar al revés, voy a empezar por las unidades de transparencia, porque las unidades de transparencia son quienes vinculan precisamente al ciudadano con el ente en el que están, en este caso con la alcaldía, digamos en el caso de la unidad de transparencia de la alcaldía, es el vínculo entre el ciudadano y la alcaldía, al interior de la alcaldía, en relación con la posibilidad de tramitar toda la información que se requiere, de dar trámite a todas las solicitudes. Debe de conocer la alcaldía perfectamente para turnar la información a las áreas correspondientes, o bien también es la que se encarga de subir la información, en el caso de las obligaciones de transparencia, también a través del conocimiento de la propia alcaldía. Entonces, el trabajo de la unidad de transparencia es muy importante porque es precisamente el vínculo entre el ciudadano, el ente y después el Info. También funge como este puente entre los tres. Entonces, son unidades receptoras de las solicitudes de información. Su función principal es dar trámite a las solicitudes. Y aquí podemos decir, es su función principal, pero pues también su función principal es asesorar a todos los ciudadanos. Son entes que tienen que tener muy desarrollada su atención al público en general, porque además les llega todo tipo de público, con todo tipo de dudas y de cuestionamientos, y también tienen que aprender a asesorarlos bien. Por eso tienen que estar en oficinas visibles y accesibles al público, y entre sus funciones está capturar, organizar, ordenar, procesar las solicitudes de información, asesorar y orientar a los solicitantes, apoyar al comité de transparencia, que es el segundo órgano al que nos vamos a referir, recabar y actualizar las obligaciones de transparencia en el portal, y dar aviso, esta parte es muy importante, al superior jerárquico en caso de que alguna área al interior de la entidad, en este caso de la alcaldía, no respondiera a una solicitud de transparencia. Entonces también a la unidad de transparencia le toca ese papel difícil, pero en su necesidad de recabar toda la información y de cumplir con los términos que establece la ley, de hacer búsquedas exhaustivas y que la información sea completa, debe también informar cuando hay alguna falta por parte de algún servidor público. En cuanto a los comités de transparencia, son órganos colegiados al interior también de cada alcaldía. ¿Ustedes saben cómo está conformado el comité de transparencia en la alcaldía? ¿Sí? ¿Cómo? Muy bien, muy bien. Entonces es un órgano colegiado que tiene que tener la característica de ser número impar, precisamente para que las decisiones se tomen por mayoría.
y que no dependan jerárquicamente entre sí. Esa parte es muy importante porque si dependen jerárquicamente, pues entonces ya las decisiones a veces se obedecen a otro tipo de interés, ¿no? Designadas por el titular del sujeto obligado, el titular del órgano interno de control y los titulares de las unidades administrativas. Las funciones que tiene es confirmar, modificar o revocar la clasificación de información o la declaración de inexistencia o de incompetencia, en el caso que no se trate de una incompetencia evidente. Ordena la generación de información. Aquí un poco voy a hacer referencia también a lo que refería la comisionada San Martín. Cuando no hay información y hay la atribución y la información debiera existir y no existe porque no se documentó, el Comité de Transparencia tiene la atribución de instruir a que se genere esa información. La otra es establecer políticas para facilitar la obtención de información, aprobar el programa anual de capacitación, que ahí es donde entramos desde el INFO en la dirección de capacitación, y supervisar la aplicación de criterios en materia de catalogación de información. Este es en materia archivística. Entonces, el Comité de Transparencia lo que hace, su función principal es dar certeza sobre las respuestas que elaboran las distintas unidades administrativas para presentárselas al solicitante. Es decir, el comité es el filtro que revisa que efectivamente la información se clasificó conforme a la ley, o que la información existe o no existe en términos de la norma, o que es competente o no es competente la alcaldía para tenerla. Entonces, al final es un ente muy importante, también para dar certeza a los particulares. En cuanto al instituto, pues es un organismo autónomo, es independiente, imparcial y colegiado, está facultado para vigilar el cumplimiento o para garantizar el derecho de acceso a la información y a la protección de datos personales, y actualmente está integrado por 2 comisionados y 2 comisionadas y un presidente, que es un comisionado. Las atribuciones del INFO son emitir opiniones y recomendaciones sobre temas relacionados con la ley. Es quien tiene la atribución de interpretar la ley de transparencia en este ámbito. El otro poder que tiene la atribución de interpretar la ley es el Poder Judicial, pero digamos en principio es el INFO. Verificar que los sujetos obligados cumplan con las obligaciones de transparencia y con otras obligaciones de alguna manera, pero básicamente con las obligaciones de transparencia. Conocer y resolver los recursos de revisión, por eso se habla que garantizan este derecho. Los entes dan acceso a la información y el INFO garantiza que efectivamente se ejerza de manera adecuada este derecho y se atienda adecuadamente a los particulares. Promueve la capacitación y la actualización de servidores y servidoras públicas, generan metodologías para evaluar el desempeño institucional y promueven que se desarrollen portales temáticos, como decíamos, de interés público. Entonces, en cuanto a las obligaciones de transparencia, ya pasando a otro tema, hay obligaciones de transparencia comunes y obligaciones de transparencia específicos, y hay también la posibilidad de verificar de oficio o por denuncia el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que están publicadas en el portal. En relación con las obligaciones de transparencia, ustedes saben que los sujetos obligados tienen la obligación de publicar diversa información. En principio, toda aquella información que se refiere al ejercicio de recursos públicos. Así iniciaron las obligaciones de transparencia. Iniciaron nada más con 17 fracciones en el ámbito federal. En el ámbito local creo que eran más desde el inicio, ¿no? Y luego creció, ahorita con la ley general, crecieron a 49, también en el ámbito local son mucho más específicas, y además hay las obligaciones de transparencia específicas, y en el caso particular hay obligaciones de transparencia para las alcaldías, que solo las alcaldías deben atender, al igual que en el caso del Poder Ejecutivo, solo el Poder Ejecutivo, solo el Poder Legislativo, etcétera, ¿no? Entonces es todo un catálogo de disposición. Entre algunas está el catálogo de disposición y ya de archivo documental, que es de interés público, la remuneración, prestaciones, gratificaciones, etcétera, servicios, trámites, requisitos, directorios de todas las personas de todos los niveles, sueldos, remuneraciones, actas y resoluciones de comité de transparencia, programas sociales de ayuda,
y las específicas de los sujetos obligados. En el caso de las alcaldías, algunas de las obligaciones específicas es la relación de los integrantes de los comités y subcomités establecidos por la normatividad vigente, actas de las sesiones y sus acuerdos, el calendario trimestral sobre la ejecución de las aportaciones federales y locales, con el programa para el cual se destinaron y el gasto asignado, la información sobre programas de ayudas o subsidios, que debe considerar todas las de los programas sociales, montos y padrón de beneficiarios, los programas de desarrollo delegacionales o su equivalente, delegacionales porque fue previo a la reforma, a la publicación de la Constitución, vinculados con sus programas operativos anuales y sectoriales y los indicadores de gestión, publicar el domicilio, teléfono y nombre del responsable del Centro de Servicios de Atención Ciudadana o su equivalente, la publicación de montos asignados, del presupuesto participativo y el programa de seguridad pública de la demarcación, entre otras obligaciones, ¿no? Estas son algunas. Sí, exacto, y con la reforma de la ley se incluye publicar información sobre concejales, precisamente. Entonces, no sé si esa sí ya la conocían, esa parte de la reforma, ¿no? Bueno, exacto. Ahora decíamos que hay dos maneras de verificar las obligaciones de transparencia. Uno es la que hace el instituto de oficio y otra es la que se hace a petición de partes. Los particulares pueden presentar sus denuncias en cualquier momento y hay todo un procedimiento para desahogarlas, en la cual se da vista al sujeto obligado, en este caso, en mi caso que sucediera en relación con Miguel Hidalgo, que esperemos que no. Digamos, la alcaldía tendría la posibilidad de responder al respecto. Y pues las denuncias, en caso de que procedieran, pues podrían ser algunas posibles, hacerse acreedoras a responsables sobre la información, a alguna vista al órgano interno de control. En relación con los procedimientos de acceso a la información, pues tenemos la solicitud de información y las cuotas de acceso. La solicitud de información es la que puede hacer toda persona por sí o a través de su representante sin necesidad de acreditar interés jurídico alguno ni personalidad jurídica en relación con información que pudiera tener el ente o el órgano o la autoridad correspondiente. Toda la información a la que tendrá acceso puede ser de manera gratuita. Lo único que se cobra es la reproducción y envío de la información. Y la unidad de transparencia, la manera de hacer la unidad de transparencia deberá, como decíamos, auxiliar a los particulares para elaborar las solicitudes. Como ustedes saben, las organizaciones gubernamentales somos muy complicadas a veces para la ciudadanía en general. Tenemos un lenguaje muy técnico que a veces impide saber cómo se podría llamar el documento al que quiero llegar, y entonces ahí entra el trabajo tan importante en las unidades de transparencia, también para ayudar a los particulares a saber si es allí donde debo preguntar, o si es en otro órgano o en otra entidad, o si es así como debo preguntar, o si es de alguna otra manera, o si debo acotar mi solicitud a un tiempo determinado, a un periodo determinado, etc. Entonces ahí es donde entra el trabajo de las unidades de transparencia. Y se puede ejercer por varias vías, por internet, a través de la plataforma Infomex, por teléfono o en la unidad de transparencia directamente, por escrito, por correo electrónico, de manera verbal, por fax, por correo postal, etc. Se busca garantizar que por cualquier vía, en cualquier momento, el solicitante pueda presentar una solicitud de información. Los requisitos mínimos, pues es, como decíamos, el nombre no entra en los requisitos mínimos, la acreditación de personalidad tampoco, pero sí la descripción de los documentos, para que del lado del servidor público o de los servidores públicos y las servidoras públicas podamos entender de qué va la solicitud de acceso. También debe poner un lugar o medio para recibir notificaciones, en caso contrario pues se hacen por estrados o en unidad de transparencia, y la modalidad en que se prefiere que se otorgue la información. Esto es si la quieren en copia simple, en copia certificada, por correo, etc. Este es un procedimiento que esperemos le resulte de utilidad en relación con los plazos para
el trámite de las solicitudes de transparencia, de las solicitudes de información al interior de cualquier autoridad. Y bueno, les dejamos la presentación ya para verlo. Pero aquí podríamos hablar de varios plazos. Decíamos que hay 9 días para responder la solicitud, pero hay plazos que se acortan. Uno de ellos es la prevención. Si la solicitud no es clara, tenemos 3 días para prevenir al particular, y él a su vez tiene 10 días para aclarar o no la información. Puede ser, su respuesta puede ser que la repite tal cual, y entonces ya nos quedará a nosotros la responsabilidad de interpretarla lo mejor posible. Pero digamos, este es uno de los plazos que se acortan. Otro de los plazos es cuando la información está disponible al público, que son 5 días. Otro de los plazos es la incompetencia, que son 3 días. Y creo que es todo, ¿verdad? No se me olvida ninguno. Las excepciones a la gratuidad es en caso de que la información, digamos, decíamos que la información es gratuita, no tiene costo, pero además la ley prevé que hasta 60 páginas en copias también es gratuito. Entonces, en el caso de la Ciudad de México es un poco más amplia la gratuidad, es decir, no es cualquier copia simple ya se cobra, sino hasta la página 61. Y la 61 se cobra como una, la 62 como 2, etc. Entonces, para tener eso muy claro, porque en algunas prácticas dilatorias, pues sí, o en algunas prácticas que buscan desincentivar el acceso a la información, pues se busca cobrar desde el inicio, pero la ley es muy clara en relación que es hasta 60 hojas gratuitas. La respuesta se debe notificar el monto a pagar. El solicitante tiene 30 días para pagar y presentar el pago correspondiente, y una vez realizado el pago, el sujeto obligado tiene 5 días para poner a disposición del solicitante la información, y la información debe estar disponible hasta por 60 días. Después, ¿qué pasa con la información? ¿Y les ha pasado? ¿No? Ok, porque si no, bueno, digamos, se puede ya destruir, ¿no? En caso de que la información requerida se encuentre en medios impresos, pues se le hace saber al solicitante en 5 días. La respuesta a las solicitudes se debe entregar y enviar en la modalidad requerida. Ya lo que decíamos, estará disponible 60 días cuando se requirió en la modalidad que requiera pago. Puede ser enviada a domicilios fuera de la Ciudad de México, y se debe indicar, la unidad de transparencia debe indicar al solicitante que en caso de no estar conforme con la respuesta, ¿qué puede hacer? Exacto. Le debe garantizar la posibilidad de ejercer el derecho hasta la última consecuencia, que es hasta el recurso de revisión, ¿no? Entonces, se debe también informar, se debe ser transparente respecto a la existencia de esta posibilidad de ejercer un medio de información, el recurso de revisión. Ahora, en cuanto a la información clasificada, decíamos que ya algunos se han enfrentado al reto de la clasificación de la información. Hay 2 tipos de clasificación de información en términos de lo que prevé la ley. Una es la información reservada y la otra es la información confidencial. La información reservada es de naturaleza pública, porque se refiere a información que se genera o que se obtiene o que por algún motivo se posee en el ámbito público. Se refiere a información del ámbito público. Entonces, necesariamente es de naturaleza pública y por ende solo podrá clasificarse en términos de lo que prevé la ley y por una temporalidad específica. Al final, la información será pública, pero si se actualiza alguna causal de reserva, como decimos los abogados, entonces podrá ser clasificada temporalmente. Al contrario de ello, la información confidencial, que también se puede encontrar en los archivos de alguna autoridad o entidad gubernamental o de la alcaldía en este caso, es de naturaleza privada. La información confidencial siempre es de naturaleza privada y no está sujeta a temporalidad. Y aquí es donde empiezan a veces los jaloneos de qué parte es confidencial y qué parte es pública. Y decía la comisionada que como servidores públicos, que somos personas
privadas con una función pública. La información, mientras somos servidores públicos, está sujeta a publicidad, aunque seamos personas. Una vez que dejásemos de ser servidores públicos, ya podría cambiar esta situación, modificarse esta situación. Pero entonces aquí es donde entran a veces muchas dudas respecto hasta dónde va la confidencialidad. El nombre de un proveedor, por ejemplo, de algún servicio es público, aunque sea una empresa, ¿no? Porque está proveyendo de algún servicio público y está recibiendo por ese servicio un recurso público. Entonces aquí es donde empiezan las particularidades. Por eso es muy importante definir si la información es de naturaleza pública o privada, como un primer requisito para ver cómo se podría clasificar cierta información. Ahora tenemos, la ley prevé algunos momentos para clasificar la información. La información, eso quiere decir que la información nace pública. Solamente cuando se reciba una solicitud de acceso a la información es cuando se puede decidir si cae o no en alguna excepción de la norma. Pero la información es en principio pública, toda la información de naturaleza pública es pública. Entonces, solamente al recibir una solicitud de acceso es uno de los momentos para poder clasificar. La otra es cuando se determine mediante la resolución de una autoridad competente. Y la otra es desde que se genera la información, que se pueden generar inversiones públicas para subir obligaciones de transparencia. Entonces voy a poner otra vez el ejemplo de algún contrato con algún proveedor. Habrá información en el contrato que sí es clasificada como confidencial y entonces se tendrá que elaborar una versión pública desde que nace, y que esa versión pública se sostendrá si se trata de información confidencial a lo largo del tiempo, porque la información confidencial se mantendrá a lo largo del tiempo, por lo pronto de ese contrato. Entonces, esos son los tres momentos para clasificar la información. En caso de que se clasifique la información, ¿quién la debe revisar? El comité de transparencia. Solamente el comité de transparencia puede revocar, modificar o confirmar la clasificación de la información. Y para hacer eso deberá tener acceso a la información y deberá conocer todo el contexto de la información. Y la resolución del comité debe ser notificada al particular, es decir, si yo solicito información de un contrato que tiene la alcaldía y la información me la dan en presión pública, en donde clasifican diversas cuestiones por diversos motivos, de todos modos deberá venir acompañada con la resolución del comité de transparencia, a efecto de garantizarme toda la información. También en relación con esa información decíamos que las resoluciones también deben ser públicas y todo lo que las acompaña. En cuanto a la información reservada, los titulares de las áreas son los responsables de clasificar o de proponer la clasificación de información. ¿Por qué los titulares de las áreas? Son los responsables, ¿no? Porque son los únicos que conocen la información y el contexto de cómo se generó. Entonces, solo ellos tienen toda la película, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? ¿Quién sabe? Bueno, en principio, ¿no? Sí, en principio. No siempre. Pero digamos, en principio son quienes tienen la posibilidad de defender su caso frente al comité de transparencia, ¿no? Yo voy al comité y le digo al comité: fíjese que yo creo que esta información es clasificada por este motivo y este motivo y este motivo. Y el comité me puede decir: ¿sabes qué? El instituto ha determinado en alguna ocasión que esta información no puede clasificarse por este motivo, por este motivo, y hay un criterio específico. Entonces, ahí, pues quizás la unidad administrativa no estaba al tanto de los últimos criterios y tenía todo el argumento que sustentaba su clasificación, pero le faltaba alguna parte, ¿no? Que el comité puede modificar. Entonces puede decir: esta parte sí va, pero esta parte no va. Entonces, la importancia de que las unidades administrativas lleven la información al comité es porque el comité no tiene posibilidad de conocer todo el contexto de la información, solo las unidades administrativas. Y apoyar la unidad de transparencia, claro. Y la carga de la prueba para justificar la negatividad de la información corresponde precisamente en principio a las unidades administrativas. También ellos tienen que hacer, las unidades administrativas deben de hacer la prueba de daño,
¿no? La famosísima prueba de daño, que se refiere a que se debe justificar el riesgo real que existe de dar a conocer la información, el riesgo demostrable, es decir, el contexto, las circunstancias que envuelven a la información, y el riesgo identificable, que son las consecuencias que tendría la difusión de la información. Y aquí tendría que ser siempre un riesgo mayor el darla que el no darla. Y en función de este riesgo mayor de darla frente al de no darla, es que también se pueden establecer los plazos de la clasificación de la información. Entonces, la prueba de daño resulta ser muy técnica. Ahí los puede ayudar la unidad de transparencia, incluso el comité de transparencia, y resulta ser también muy importante. Sin prueba de daño, pues no se puede clasificar como reservada la información. ¿Qué información no necesita realizar prueba de daño? Pues es que sería la información que requieras, o sea, no sé cómo explicarlo, para explicar el por qué no vas a ofrecer esa información. Así es. Pero tienes que ser bastante puntual, claro, y lo más importante, creo yo, es no dar información de más que te pueda generar otro tema más. Así Tienes que es. ser muy, muy puntual para que... Por eso tiene que haber esta relación, ¿no?, entre el riesgo de darle frente al de no darle, ¿no? Ok. La información, a lo que me refería yo, que no requiere elaborar una prueba de daño, es la información confidencial. Porque como es de naturaleza privada, pues, no, pues siempre será confidencial, ¿no? Estas son las causales de reserva. Se las leo porque yo creo que no, supongo que no las ven hasta atrás, por más que se trató de hacer grande la letra. Pero bueno, la primera es poner en riesgo la vida, seguridad, salud de una persona física, obstruir las actividades de verificación, inspección o auditoría relativas al cumplimiento de leyes, o que afecte la recaudación de contribuciones, obstruir la prevención o persecución de delitos, que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista de servidores públicos inmersos en un proceso deliberativo, o que se trate de procedimientos de responsabilidades de servidores públicos, quejas o denuncias tramitadas ante órganos internos de control en los que no se haya dictado una resolución definitiva, aquellas que afecten los derechos del debido proceso, cuando se trata de expedientes judiciales o procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio mientras la sentencia o ejecutoria o resolución no haya causado ejecutoria, las que contengan los expedientes de averiguaciones previas y carpetas de investigación, mientras no se haya determinado el ejercicio o el no ejercicio de la acción penal, y aquellas que por disposición expresa de una ley tenga tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidas en la ley de transparencia, en la propia ley de transparencia. Sin embargo, hay dos excepciones muy importantes. No se puede alegar la reserva de la información cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos o cuando se trate de actos de corrupción. Ya tenemos algunos ejemplos de esto, por ejemplo, el caso de las fosas de San Fernando, en donde hubo un gran debate en el ámbito federal respecto a si el INAI podía o no determinar qué eran violaciones graves a derechos humanos. Y había una división de criterios diciendo que no, que tendría que ser la Comisión de Derechos Humanos que determinara eso, o que sí podría hacerlo el organismo garante. Ese fue un debate, pero digamos, ya se han resuelto asuntos también del de campo algodonero de derechos humanos, ya se había manifestado, pero digamos, se han resuelto ya casos en donde se habla información, aun cuando pudiera ser reservada, en principio, pero por tratarse de causas graves de violaciones a derechos humanos. Y también pues ya hay casos de materia de corrupción, ahorita pues los casos de Odebrecht, que se han ventilado, entre otros. Los tiempos de clasificación, decíamos que siempre debe de haber ahí un análisis específico respecto al daño de dar a conocer o no dar a conocer la información, pero la ley prevé que son 3 años máximo, con posibilidad de prórroga de 2 años más. Entonces, el plazo máximo de reserva que prevé la ley es de 5 años máximo. Y luego tenemos el tema de la desclasificación de información. No sé por cuántos años han clasificado máximo la información en la alcaldía. 5. Lo máximo.
De 3 y 5, dependiendo. Okay. O sea, 3 y luego han ampliado. Muy bien. En cuanto a la desclasificación de la información, la información reservada puede ser pública cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación. Es decir, si clasificamos por 5 años y en el año 4 nos damos cuenta que ya se resolvió el asunto, pues entonces desclasificamos, ¿no? Ya no hay motivo para mantener la información reservada. Cuando expire el plazo de clasificación o cuando existe una resolución, por ejemplo en este caso podría ser del Info, diciendo que no procede la clasificación. En ese momento se desclasifica también la información. Ahora, la información confidencial un poco ya nos adelantamos, pero es la que no debe estar en el dominio público, debe permanecer fuera del dominio público. Su naturaleza, como decíamos, es privada. Se refiere básicamente, bueno, tiene tres motivos. Uno de ellos es los datos personales, de los cuales ustedes ya dieron varios ejemplos. El otro es los secretos. Hay varios tipos de secretos: el bancario, el fiduciario, el postal, el fiscal, el bursátil, etc. Pero aquí solamente cuando pertenezca a particulares o a sujetos de derecho internacional. Es decir, la alcaldía no podría aludir a un secreto bancario porque pues, la alcaldía no es un particular, ¿no? Una empresa sí podría aludir a un secreto bancario. Pero entonces aquí tenemos que ser un cuidadoso solo en el caso de particulares. Y la información que presenten los particulares a sujetos obligados, siempre que tengan derecho a ello, de conformidad con las leyes o tratados internacionales. Por ejemplo, podría ser la información financiera que se presenta en el marco de una licitación, o la información sobre la metodología para cierto proceso, aunque no fuera secreto industrial, pero que sí le representara una ventaja frente a sus competidores. Este tipo de información. Las características, decíamos, no está sujeta a plazo de reserva. Esa es como la diferencia principal: ámbito público, ámbito privado, plazo temporal no sujeto a plazo de reserva, ¿no? Y se puede dar a conocer con el consentimiento de los titulares. Entonces, en este caso, por ejemplo, si ustedes recabaran ciertos datos, si hicieran una feria y le preguntan a los que asisten a la feria si tienen inconveniente, si dan su consentimiento para dar a conocer quiénes participaron en algún concurso, ahí ya dieron su consentimiento. Entonces, cuando tengan el consentimiento de los particulares, los datos sí pueden ser públicos, previo consentimiento siempre. Y la excepción es que los sujetos obligados pueden tener acceso a la información de particulares siempre que se encuentren, digamos, pueden dar acceso siempre que se encuentren registros públicos o fuentes de acceso público, que exista una orden judicial o cuando se trate de razones de salubridad general. Entonces, como un ejemplo de fuentes de acceso público, podríamos poner la cédula profesional, que tiene algunos datos públicos, pero no tiene todos. Es decir, si nos piden la cédula profesional de algún proveedor, pues podremos redirigirlos a la página del registro de profesiones, ¿no? Entonces, solo lo que está en registros públicos es lo que podríamos dar, si no tenemos el consentimiento. Ahora, el procedimiento de impugnación, aquí también nos decían que han participado en la resolución de algunos recursos de revisión ante el Info. Tenemos el recurso de revisión, el cumplimiento de una resolución, el recurso de inconformidad y el amparo. El recurso de revisión, ¿qué es? Es un medio de defensa que tiene el particular para cuando no está satisfecho, para que se garantice su ejercicio del derecho de acceso a la información. Entonces es un medio, es el último medio de defensa, bueno, uno de los últimos medios de defensa que tiene el particular para hacer valer su derecho. Si yo no estoy de acuerdo con lo que me dijo la alcaldía, yo puedo no quedarme ahí. Tengo dos opciones. Una es hacer otra solicitud de acceso replanteada, probablemente, pero esa no es un medio de impugnación, ese es un nuevo ejercicio de derecho. Este es el plazo de 30 días que puede prorrogarse por 10 días más. Aquí les vamos a dejar el cronograma, la línea de tiempo. Es cuando se presenta el recurso, cuando admite el Info o previene, etcétera. Cuándo se pueden ofrecer pruebas y alegatos, que para que ese caso le interesa a la alcaldía, que son 7 días.
cuándo se puede decretar el cierre de instrucción, que es cuando se tienen por desahogadas las pruebas, y cuándo se elabora el proyecto de resolución, y en 30 días el info resuelve y puede desechar, sobreseer, confirmar, modificar o revocar y ordenar. El recurso de inconformidad, decimos que hay otro recurso más. Si el info confirma la resolución de la alcaldía que le negó el acceso a la información al particular, el particular dice, no estoy de acuerdo, me voy a ir al INAI. Entonces, procede contra, ya no es contra la respuesta de la alcaldía, ahora es contra la resolución del info. Y el INAI, la resolución del INAI debe ser inatacable y definitiva también, en este caso, para el info. Sin embargo, otra vez, si el INAI confirma lo que confirmó el info y lo que determinó el Comité de Transparencia de la alcaldía, el particular se puede ir al amparo. O sea, el particular tiene varios medios, ¿no?, de impugnación. En cuanto al cumplimiento de la ¿alguna duda? ¿No? En cuanto al cumplimiento de las resoluciones, los sujetos obligados deben dar cumplimiento a las resoluciones que emite el info, porque son ¿qué? Obligatorias, vinculatorias, inatacables, ¿no? La alcaldía no puede interponer un amparo contra el info. Inatacables, vinculatorias e inatacables. Vinculatorias es lo que dijo la compañera, son obligatorias, ¿no? Se deben atender. Entonces, sí, exacto, ¿no? La alcaldía no puede decir no estoy de acuerdo con la resolución del info, el tribunal resuelve. No hay entrada, ¿no? Si el info considera que el sujeto obligado da cumplimiento, el sujeto obligado debe informar al info sobre el cumplimiento de la resolución, es decir, el info le notifica al sujeto obligado y le resulta, si te confirman, pues ya está por cumplida, ¿no? No hay mucho que hacer. Si se modifica, el sujeto obligado le debe decir al info, oye, ya modifiqué y ya le di acceso a esta parte, porque era modificación, ¿no? Si es revocación, ya le di acceso a todo, ¿no? Al particular, o ya emití mi declaración de inexistencia, o ya emití la información que me instruiste que debía emitir. Entonces le informa sobre el cumplimiento de la información. Y en este caso, el info emite un acuerdo de cumplimiento. Cuando no se informa, se puede emitir un acuerdo de incumplimiento, se notifica al superior jerárquico y se determinan medidas de apremio o sanciones. Esta parte es importante porque son posibles vistas al órgano interno. Entonces, si hay un plazo, en las resoluciones del info siempre se establece un plazo para cumplir. Entonces, al momento que se notifica, se empiezan a correr los días para este plazo y se debe cumplir con la información. Luego, las medidas de apremio o sanciones, que es el tema más árido en cuanto a las obligaciones que enfrentamos, es que el instituto decía a la comisionada que ya pasó de tener dientes de leche a tener dientes definitivos, es que puede imponer al encargado de cumplir con la resolución una amonestación pública como medida de apremio o una multa de 150 y hasta 1.500 veces la unidad de medida vigente en la Ciudad de México, que son 12.500, creo, la más baja, a 120 y tantos mil pesos. O sea, no es... Y esta multa, en su caso, la paga el servidor público de manera directa, ¿no? Entonces, esto siempre hacemos hincapié porque es como la otra parte de la sensibilización. Sí tenemos que cumplir, pero además tenemos que cumplir por esta otra cuestión, ¿no? Sí hay una responsabilidad, ¿no? Y luego las sanciones son por falta de respuesta a las solicitudes de información. Aquí hay que hacer mucho hincapié. Por favor, contesten las solicitudes, aunque como sea, pero hay que contestarlas. Es decir, aunque sigan buscando la información, o sea, hay que contestarlas porque más vale reponer una respuesta en un procedimiento ante un recurso de revisión que no haber contestado, ¿no? Híjole, tengo mis archivos hechos un relajo. Pues nada más tengo esto y me piden todos estos otros años. Pues mientras que tengo esto. Y sigo buscando los otros años porque además ya sé
como no entregué algunos años, pues tengo que seguirlo buscando, ¿no? O buscar el acta de por qué no existen, o alguna justificación de qué pasó allí. Pero sí hay que contestar siempre las solicitudes de información. No es que te genere eso, ¿no? Pero sí notamos mucho, y en particular en el tema de las alcaldías ha pasado, yo no sé, Castilla-La Mancha probablemente no, pero no contestan, y siempre necesariamente en la ley, si tú no contestas, te genera una vista al órgano interno. No un delito, sino una vista al órgano interno, y el iniciar un procedimiento de por qué faltó tu respuesta. Pero ojo, porque el ordena no es nomás por guardar silencio. Es contesto fuera de plazo también. Y si contesto esto de, ay, es que estamos bien ocupados y entonces tenemos mucha carga de trabajo, o alegas una cosa así de, ahí sigo buscando, o le notificas una cosa que no ves como respuesta, como ya la ampliación ya pasada o alguna otra cosa. Entonces, digamos, el ordena no es solo nada más porque ya se te pasó el tiempo, sino también si justificas y dices que estoy con carga de trabajo, también te lo van a dar. Entonces, sí es importante a lo mejor segmentar la solicitud y decir, bueno, si es muchísima cantidad y ya amplié y demás, pues doy lo más posible, o trato de indicar lo que es, tratando de interpretar, y ya luego a lo mejor se puede complementar incluso en el recurso, ¿no? Pero pareciera que hay, y en verdad crecen muchísimo, o sea, una cosa así de, no, pues ya no contesto, pasa, ordena, y eso necesariamente te genera una multitud, así como si se acumularan formadas de vistas, que también pierde el efecto, que era lo que a lo mejor decías tú de, pues te pierde el efecto de una vista al órgano interno y llenas también de procedimientos al órgano interno. Procedimientos por una cosa menor, digamos, que se puede solventar por no hacerlas, ¿no? O sea, digamos, se pueden aventar una superclasificación, ¿no? Y a lo mejor esas se las tumban y trabajan encima, y eso les va a generar menos problema que un silencio por no contestar, lo cual es como muy terrible, ¿no? Y obviamente las multas, como decíamos, pues sí son caras, digamos, no gasten en eso su dinero, mejor. No sé si quedó. Oye, pero te llega una consulta que no sucede aquí en ningún lado. ¿Se perdió el expediente? Digamos, si es una respuesta, o sea, lo que ustedes pueden justificar es, no tengo la información, no tengo el acta, nunca levanté el acta, me acabo de dar cuenta. O sea, sí pueden justificar el actuar completo, pero no deben dejar de responder. Esa es la que es muy importante. Y luego, bueno, aquí está lo que sigue, ¿no? Incumplir con las obligaciones y los plazos de atención previsto, entregar información incomprensible o incompleta. O sea, también entregar información tachada toda, pues es no entregar información, ¿no? Entonces también un poco hay que sensibilizarnos, ponernos del lado del solicitante y decir, bueno, pues también me están diciendo que son 15,000 pesos, por ejemplo, de un expediente completo que tuvo todos los procesos habidos por haber, y me dicen que está clasificado todavía una parte, que casi todo es confidencial, y me hacen pagar 14,940 páginas, y todas están tachadas, pues no, o sea, hay que ser sensibles a todas estas cuestiones. Entonces, pues no hay que entregar información incomprensible, incompleta, en formato no accesible, en una modalidad de envío distinta a la solicitada. O sea, hay que pensar siempre, ¿cómo ayudo al particular? ¿Qué es lo que quiere el particular? Aunque a veces tengamos particulares conocidos o particulares recurrentes, pero de alguna manera que ya tenemos identificados, aunque usen el nombre de Mickey Mouse, no importa, hay que pensar cómo le damos más y mejor, de la mejor manera, porque además probablemente si no tenemos información, pues se irá a un recurso de revisión. Entonces, pues hay que irnos adelantando un poco estas cuestiones. Y luego no autorizar la información correspondiente a obligaciones de transparencia en los plazos previstos. Esto también genera posibles vistas al órgano interno. Y pues la otra es que el incumplimiento de los sujetos obligados se va a difundir en portales de obligaciones de transparencia del instituto y se van a considerar en las evaluaciones. Es decir, el instituto también hace una evaluación genérica de quién es el más cumplido y quién no. Entonces esto también se considera. Y bueno, aquí trajimos una pequeña numeralia de interés. Desde el 2014 recibieron 29 solicitudes, en 2004, perdón, en 2015 163, es decir, se fue hasta arriba. En 2016 otra vez el doble, casi el doble, 266. En 2017 551, otra vez se duplicó.
En 2018, 1.107, es decir, entendemos que este ha sido increciendo, ¿no? Pero es parte de esta mayor actividad, de esta democracia en la que queremos convivir y de esta participación que debemos fomentar, ¿no? Y bueno, en 2018, 3.243, que fue un poquito menor que en 2017, 5. Pero bueno, aquí están los números de las solicitudes y los números de los recursos. El peor año fue 2016, que recibieron 214 recursos, y en 2018, por ejemplo, recibieron 45. ¿No? Entonces, en 2016 fue un año negro en temas de recursos de revisión. Y bueno, pues ha llegado el momento de la evaluación. Vamos a hablar, por favor. Aquí está con nosotros en